diferentes lugares de la República. O 77. Capacitadora. O Estrategia Intelectual. En Twitter. Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos de Estrategia Intelectual? Yo soy Félix Vallejo y de verdad hoy honorablemente estoy muy bien acompañado para platicar de temas complicados, difíciles, pero que realmente son necesarios. En noviembre. Escucha radio. Ya aprobada, la segunda todavía está en camino hacia el Senado de la República. Y bueno, antes de continuar con la parte introductoria, saludo con mucho gusto, doctor Miguel Ángel de la Fuente Ponce. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, contador? Un gusto y un honor compartir el micrófono con especialistas en la materia. Muy bien. Doctor Silvino Vergara Nava, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Con especialistas en la materia. Muy bien. Doctor Silvino Vergara Nava, ¿qué tal? Muy buenas Estar aquí con los doctores y también especialistas en materia. Gracias, Félix. No, al contrario, gracias a todos ustedes. Y bueno, nada más para recapitular, recordarles el camino que inició la reforma penal fiscal por ahí de su aprobación en el Senado de la República del 9 de septiembre o 10 de septiembre, no recuerdo exactamente, pero bueno, fue por esos días. Siguió su camino pública del 9 de septiembre o 10 de septiembre, no recuerdo exactamente, pero bueno, fue por esos días. Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación. En ese camino se abrieron foros, se escuchó, bueno, no sé, hablaron personas, pero no se escuchó a nadie. No se escuchó a nadie, y miren que las ponencias estuvieron bastante buenas en ese aspecto, pero no se escuchó a nadie, y miren que las ponencias estuvieron bastante buenas en ese Poder Ejecutivo, y está en vías de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Iniciando con ello, bueno, estamos hablando de temas que tienen que ver sin duda alguna con defraudación fiscal, con su equiparable a defraudación fiscal, con lo que implica el vender, el comprar facturas. Y bueno, doctor Silvino Vergara Nava, ¿qué le parece el vender, el comprar facturas? Y bueno, doctor, Desde que inició la administración pública ha sido el punto relacionado con las operaciones inexistentes y las facturas apócrifas. En la parte, digamos, de políticas tributarias, pues no se ha dicho más salvo este tema. Y bueno, pues si efectivamente nuestra intención o el tema es que habría que haber pues legislado sobre un derecho fiscal mucho más democrático, un derecho fiscal donde efectivamente se viera más que las consecuencias, que las causas de la existencia de las facturas apócrifas. Y uno de los problemas pues legislado sobre un derecho fiscal mucho más democrático, un derecho con las facturas apócrifas. Y bueno, pues al final se legisló sobre lo más fácil, que es pues criminalizar más, expandir el derecho penal, ¿no? Y creo que hoy vivimos una expansión del derecho penal en los últimos 20 años que honestamente no ha funcionado de nada, ¿no? Cuando hablar, creo que hoy vivimos una expansión del derecho penal en los últimos 20 años que honestamente
penal, pero que al final no se resuelve nada. Hoy se ha descodificado el Código Penal, se han creado leyes especiales sobre la materia y bueno, pues es un conflicto incluso yo creo que hasta de los temas relacionados con la Comisión de o llevar a cabo la reforma que normalmente siempre que hay cambio de presidencia de la República, el segundo año es la gran reforma fiscal, ¿no? Lo que sucedió por ejemplo en la época de Peña Nieto, pues la reforma de 2020 y bueno, pues no se dio esa situación, sino que por lo que están planteando en estas mismas políticas tributarias se hace la reforma hasta 2021. Ahí pues paradójicamente en 2021 son las elecciones intermedias, entonces tiene aparejado un problema ahí de cuestiones electorales. En estos días Alemania sostuvo que está cayendo en una recesión económica y si Alemania cae, pues qué será de los países como México que estamos en condiciones más precarias. Y bueno, pues lejos de plantear una posibilidad, por ejemplo, de programar condonaciones de contribuciones, lejos de establecer otro tipo de medidas que de alguna forma sumen. Yo creo que estaban esperando todos los que de alguna forma votaron por este cambio, ¿no? Que buscábamos pues un sistema tributario más distribuido, más justo, más equitativo y bueno, pues al final del camino pues creo que no hubo esa situación, por lo pronto hasta el año 2020 y lo que hay pues es una expansión al derecho penal que al final buscábamos pues un sistema tributario más distribuido, más justo, por operación inexistente, cuáles son los procedimientos administrativos que se llevan a cabo ahí y bueno, pues el problema también es la amplia discrecionalidad que tienen las autoridades para decir este sí, este no y ante esa amplia discrecionalidad pues se genera mucha arbitrariedad, mucha corrupción y bueno, pues no podemos combatir la corrupción a la cual se está tratando para decir este sí, este no y ante esa amplia discrecionalidad, facultades discrecionales para las autoridades. Claro. Mi estimado Edgardo, dicen los empresarios que esto debía ser justamente un ataque contra las factureras y entonces nos tendríamos que constreñir al 69 de código, al 113, al 113 bis, ambos de código también, pero que bueno, mientras constreñir al 69 de código, al 113, al 113 bis y que equiparar a los contribuyentes como delincuentes organizados implica algo más que vender o comprar facturas. ¿Qué opinas de eso? Sí, pues coincido la verdad en todo lo que expone el doctor Silvino en relación a la criminalización del derecho fiscal y cómo esta modificación, esta propuesta de reforma del doctor Silvino en relación a la criminalización del derecho fiscal y cómo de los contribuyentes, porque sí hay una modificación en algunos aspectos, como bien lo mencionas, de defraudación fiscal y su equiparable y considerar delincuencia organizada, aunque hay umbrales, montos que están manejando para hacerlo, no deja de ser preocupante que se establezcan estas condiciones de criminalización a los contribuyentes para estos delitos fiscales, sobre todo porque se modifica que se establezcan estas condiciones de criminalización a los contribuyentes. Por ejemplo, que haya una posibilidad de salir bajo fianza, que haya prisión preventiva oficiosa en estos temas de defraudación fiscal y equiparable, y lo mismo en la venta de facturas en el tema del 69B. Y bueno, hay varias situaciones que seguramente analizaremos el día de hoy que son preocupantes por el impacto. Bueno, hay varias situaciones que seguramente analizaremos el día de hoy. Una cuestión de rompimiento ya de la relación entre los contribuyentes y el gobierno, ¿no? Ya de por sí la relación estaba muy fracturada, muy lesionada, lejos de buscar este acercamiento, que es una de las recomendaciones incluso de la OCDE, en relación a buscar una mayor apertura, una mejor comunicación entre contribuyente y relación. La verdad, esta política de criminalización, de aumentar penas, de generar nuevos ilícitos en las disposiciones, lejos de generar este acercamiento, precisamente genera pues mayor desconfianza, mayor alejamiento y de generar este acercamiento precisamente genera pues mayor desconfianza, manera de que los contribuyentes cumplan de manera voluntaria con sus obligaciones,
lejos de buscar esto, la reforma yo creo que los criminaliza. Y como lo mencionas, bueno, el tema de haber incluido la delincuencia organizada como un agravante, una situación ahí adicional en esta reforma, la delincuencia organizada como un agravante, una situación ahí adicional brutal, porque pues honestamente creo que el tema de seguridad nacional no tiene nada que ver con el pago de las contribuciones y la posible omisión que pudiera haber por dolo o por culpa, incluso en algún momento, ¿no? O sea, se me hace ya exagerado, pero bueno, digo que también eso será motivo que pudiera haber por dolo o por culpa, incluso en algún momento, ¿no? O sea, se me hace ya exagerado. En todos los contribuyentes, sin distinguir a los que realmente abusaron, sin distinguir a los que realmente han hecho de esto, dicen por ahí, un deporte nacional, el comprar y vender facturas, sino que está intentando tratar a todos con la misma medida. Un deporte nacional. Son los contribuyentes en estar temerosos por ser, por de alguna forma, considerados como delincuentes organizados. Yo siento que no deben de tener temor, deben tener pavor. La verdad, así literal. Eso es peor. O sea, es peor porque realmente, si analizamos los alcances de la reforma, realmente es porque realmente, si analizamos los alcances de la reforma hasta el 2016, la intención era que realmente los procesos no llegaran hasta su fin, hasta la audiencia de juicio oral, es decir, que se crea un filtro y pasara solamente menos del 10% de todos esos procedimientos, que obviamente en sistema tradicional nos tardábamos 4 o 5 años litigando, y decían, ¿sabes qué? Es decir, que se crea un filtro nacional, se genera realmente un filtro en todos los reclusorios, baja ¿qué les gusta? Una tercera parte de todas las personas que estaban recluidas, y dice, bueno, ok, ya estamos logrando el objetivo del sistema acusatorio. Aparte de todas las personas que estaban recluidas, y dice, bueno, ok, ya estamos logrando el objetivo. Es que todo tu procedimiento vas a seguirlo en prisión, porque el mismo término lo dice, oficiosa. No es materia de que en tu audiencia de medidas cautelares generes un debate por la aplicabilidad de esa medida o de otra, no. En tu audiencia de medidas cautelares generes un debate por todo tu procedimiento en prisión. Si te vas a emisión de facturas falsas, también, delitos también, como dices, cometidos contra la seguridad nacional, con todo respeto, o sea, realmente aquí ya quieren volver a llenar las cárceles de contribuyentes. Códigos penales del Estado, de la Federación, pero cuando analizo ya los delitos fiscales y veo por de acción u omisión por cualquier contribución, dice cualquier contribución, parcial, adiós, así de fácil. O sea, están su querella entra PGR, te genera un procedimiento y te toque prisión preventiva oficiosa. Y mientras todo tu procedimiento, que no debe de durar más de 2 años, estás en prisión. Aquí no hay forma de modificar la medida cautelar, porque es prisión preventiva oficiosa. Eso realmente lo debemos tomar. Debe durar más de 2 años, estás en prisión. Aquí no hay forma de... me emitieron una factura, ahora no sé si es buena o falsa. Y también por eso, porque realmente la reforma del Código Fiscal es también compre o adquiera. Con esta reforma, esos dos verbos involucran muchas cosas. Porque yo realmente, ahora sí creo que la reforma, esos dos verbos involucran muchas cosas. Porque yo realmente gasonería y pido una factura por todo el mes. Tengo varios autos y factúrame por todos estos. Y la gasonería compra gasolina de huachicol. ¿Qué va a pasar? Que simplemente va a decir, esa operación es inexistente porque el producto fue obtenido de manera ilícita. Tu factura es ilícita. La operación es inexistente porque el producto fue obtenido de manera ilícita. Tu factura es ilícita. Ya que toca ese punto, la opinión me gustaría saber. Estamos observando, doctor Silvino, aquí en esta reforma, sobre todo ya combinándola un poco con la que todavía está camino al Senado. Primer punto, observamos que esto puede afectar a quienes son comprados. Primer punto, observamos que no tienen los recursos humanos, materiales, financieros para poder estar revisando el listado cada 3 meses. Y por lo mismo no se entera que su proveedor está ahí. No desvirtúa en 30 días. Al no desvirtuar en esos 30 días, de antemano
antemano. Nueva sanción para ese tipo de contribuyentes que no desvirtúen en los 30 días, que va de un 55 a un 75% del importe del comprobante. O sea, estamos hablando ya de demasiadas situaciones. Tal vez criminalizar, esa es la palabra completa, pero ¿qué opinión le da el doctor Silvino de todo este tipo de situaciones que están, o sea, podríamos considerar que si pago la multa eso es preventivo y ya me lo perdonas y demás? O sea, lo que tratamos de evitar es llegar hasta ese punto. Ya me está diciendo aquí el doctor que no. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, yo creo que ahí el primer problema es que se entiende por operaciones inexistentes. Y de la reforma del 69B, cuando se implementó en el año 2014, pues hacía varias causales, ¿no? El no tener personal, el no tener infraestructura, el no estar localizado o el no tener, digamos, capacidad para llevar a cabo ese tipo de operaciones. Entonces, lo que sucedía en ese tiempo y en las primeras ocasiones de los contribuyentes que ubicaban como operación inexistente, es decir, a los proveedores, pues el primer planteamiento era precisamente que bastaba con alguna de esas causales. Y vaya, si no tengo personal, si no tengo infraestructura, si no tengo activos o no tengo domicilio fiscal, era cualquiera de esas suficiente como para determinar que se tratara de un contribuyente que realiza operaciones inexistentes. En ese ínter, ¿no? Pues salió esta jurisprudencia que confirmó una jurisprudencia anterior, que a su vez esta cambió el criterio de una jurisprudencia de 3 años atrás, que hacía mención en esa primera jurisprudencia que el caso de que un proveedor no tuviera su domicilio fiscal no era una causa como para que la operación fuera, digamos, no deducible. Bajo esa jurisprudencia salió una nueva tesis, una nueva jurisprudencia que decía que incluso venía esta jurisprudencia de un tema de una devolución, donde decía no pueden rechazar esta deducción por alguna causa aislada, sino que al final tendrá que ser por alguna, digamos, por otras causas, pero que no sea de manera aislada y considerarlo como operación inexistente. Lo que sucedió entonces a partir de este criterio, de esta jurisprudencia, es que la autoridad entonces empezó a emitir las resoluciones de aquellas empresas que realizan operaciones inexistentes, digamos, las que expiden las facturas, pues empezó a sostener en sus resoluciones como fundamentación y motivación ya no nada más el no tener personal, el no tener domicilio, sino que ahora lo que trata de hacer es justificarlo con las 4. Y entonces dice, a ver, como no tenías domicilio, pues entonces, consecuentemente, pues no tienes personal, y si no tienes personal y tienes domicilio, pues tampoco tienes activos, y si tampoco bla 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 bla, pues tampoco tienes infraestructura. Y entonces, hoy lo que están tratando de justificar es el tema de que el tema más que nada es, ¿basta con una de esas causales o se tienen que dar las 4? Pareciera hoy que la interpretación que se está dando en las últimas ocasiones, pero no hay una jurisprudencia, no hay un criterio, digamos, firme al respecto, es el primer problema que tenemos para llegar a lo que está comentando el doctor, es que se entiende por operación inexistente, porque si vemos del 2014 el recorrido de estos años hasta 2019, pues todavía no hay una claridad en relación a qué se entiende por operación inexistente, y pareciera que hoy da a entender toda esta serie de criterios y opiniones que andan por todos lados, que al final se tendrían que dar las 4 que marca el artículo 69B del Código Fiscal. Pero para que se den las 4, pues no es así como que por presunción de una, pues ya se dio la otra, sino que debería, en su caso, de ser lo más contundente posible, es decir, lo mejor fundado y motivada la resolución por parte de la autoridad. Y bueno, pues al final del camino, pues pareciera que hoy uno de los grandes problemas que tenemos para llegar a este extremo es saber qué se entiende por ese concepto de operación inexistente, en cuanto a que si se dan las 4 causales, basta con una, basta con 2, basta con 3, y de esto pues no hay ninguna certidumbre. Si leemos el artículo 69 del Código Fiscal como está actualmente, pues está todavía así como que en la indecisión total respecto a si se dan 4 o no. Y ahora el problema que existe en este tema es, primero, este problema de falta de claridad de qué se entiende por operación inexistente, y luego pues el otro problema, que yo creo que es el más agudo y más grave, es
que si a las autoridades se les pide que actúen no buscando efectivamente a los que en realidad lo hacen, porque en realidad el problema de fondo es un problema de que hay mucha gente que se volvió millonaria con eso, pero el asunto no es buscarlo, sino que cumplir con la cuenta, ¿no? Y el problema de cumplir con la cuenta es, pues, hacerse metas estadísticas para que cada determinado mes, cada determinado tiempo, pues tú júntate varios de 10 de operaciones inexistentes y a ver cómo le haces, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta situación de la falta de claridad de la ley, más este problema de que por estadística hay que mandar 10 a la cuenta, pues entonces el riesgo se vuelve mucho más grande desde el punto de vista fiscal y pues alcanza precisamente lo que comenta el doctor, ¿no? A que haya una falta de claridad en cuanto a en qué casos se dan este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que uno de los grandes inconvenientes pues es precisamente este tema relacionado con quiénes realizan esas operaciones, cómo se llega a ellos, que es a través de estadística, y luego el otro tema es el 69B, qué fundamento constitucional tiene, porque el otro problema con el tema de las operaciones inexistentes es este procedimiento del artículo 69B, que es facultades de comprobación, liquidación o económico-coactivas, y como no es ninguna de estas tres, en el año 2014 la jurisprudencia de la Sala Superior y la jurisprudencia de la Corte pues pareciera que como que actuaron en pleno, ¿no? Es decir, los dos se reunieron y entonces se pusieron de acuerdo para inventar, ¿no? Porque creo que esa es la palabra, de que hoy a partir de 2014 existen unas facultades de gestión y entonces esas facultades de gestión, teóricamente, a decir de esta interpretación que están haciendo de la Constitución totalmente extensiva, pues están sosteniendo que esas facultades de gestión están en el artículo 16 constitucional. Sí. Entonces, el problema es que si nosotros lo vemos en un sentido estricto, pues nunca encontramos, primero, que existan facultades de gestión en el Código Fiscal, dos, que el artículo 16 de la Constitución permite esas facultades de gestión, y bueno, pues digamos que de antemano, pues hay un problema de constitucionalidad, un problema de claridad y un problema de estadística que al final estos tres sumados pues generan estas consecuencias que estamos planteando. No sé si me permita. Sí, claro, adelante. Y sí me gustaría complementar la idea del doctor. Definitivamente el hecho de que yo tenga un crédito fiscal y la Secretaría de Hacienda, el SAT, Finanzas, quien sea, autoridad fiscal, me requiere el pago de lo que yo adeudo, no se va a extinguir la acción, O sea, eso que quede muy claro. Porque parte precisamente de la reforma que han aprobado es el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es lo relativo a los acuerdos reparatorios. ¿Qué es esto? Una forma anticipada de determinación del procedimiento. Y este procedimiento obviamente abarca delitos sobre los cuales recae querellas. Y la mayoría de los delitos fiscales, que obviamente vienen en el Código Fiscal, ameritan la querella como requisito de procedibilidad de la autoridad fiscal. Pero precisamente con la reforma que viene de este 187 le ponen el candado. ¿Por qué el candado? Porque dice el Código Nacional, ¿sabes qué? No va a proceder los acuerdos reparatorios en casos de violencia familiar y en casos de delitos fiscales. Perdón, doctor, ni la suspensión condicional. No, es que ahí va yo. ¿Por qué? Porque precisamente el acuerdo reparatorio extingue la acción penal. Yo te pago, aceptas, se extingue la acción penal. Y ya queda como un caso totalmente cerrado con efectos de sentencia absolutoria. Y ya no puedes volver a estudiar esta situación por el mismo hecho. Tienes que manejar otra situación totalmente diferente. Pero esta forma anticipada, obviamente, ¿qué hace? Genera la creación de un filtro para no llegar hasta juicio oral. Por eso se le llaman formas de terminación anticipada del proceso. Y con esta reforma te pone el candadito y efectivamente, como dice el maestro, hay otra figura que se llama la suspensión condicional del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente va a proceder con delitos que obviamente, aparte de pagar la reparación del daño, porque es un requisito fundamental para la suspensión, debe de existir entre la sanción mínima y la máxima, lo divides y no debe exceder de 5 años la penalidad. Aparte que no haya oposición de la víctima, y la mayoría de los delitos fiscales efectivamente no exceden la mínima, ¿cómo se llama? Medio aritmético. Gracias. ¿Qué sucede? Cierran la puerta también para este tipo de suspensiones. ¿Por qué? Porque con la reforma precisamente de la defraudación fiscal, antes estaba de 3
a 6 años, si no mal recuerdo. De 3 a 6 años la penalidad. Es decir, sumas 3 con 6, son 9, son 4.5. Y hoy está. Hoy sale de 2 a 9 años. Entonces, entre 2 más de 5. Más de 5. Es decir, tu suspensión condicional ya no procede. Es decir, no hay nada. O sea, te cierran la puerta para decir, ¿sabes qué? Aun y cuando tú pagues, aun y cuando me repares el daño, te quiero ver en la cárcel por prisión preventiva oficiosa. Es que esa parte realmente mucha gente no la está visualizando. Ok, yo entiendo que la cuestión fiscal es muy importante, sí, pero también volteen a la cuestión penal, porque realmente los abogados penalistas nos vamos a ver maniatados, porque cuando lleguen a formular imputación, porque así va a ser, tanto a personas jurídicas como a personas físicas, porque también obviamente recordemos, hay procedimientos para personas jurídicas. Aquí lo interesante es que cuando llegue el representante de la empresa, ¿sabes qué? ¿Por qué? Por defraudación fiscal, ok, pasas tu formulación de imputación, te vas a vinculación a proceso y de ahí te vas a medida cautelar. ¿Cuál es la medida cautelar? Prisión preventiva oficiosa. Es decir, lo vas a ir a entregar, y discúlpenme la connotación, caso Chayito Robles. Lo vas a entregar para efecto de que se quede en prisión durante todo el procedimiento. O sea, realmente la cuestión fiscal es muy interesante, muy importante por respaldar, pero volteen a la cuestión penal, porque sí van a por lo menos a generarse un procedimiento que aun y cuando ustedes solventen todos los créditos fiscales, van a seguir el procedimiento, que quede muy claro para su público, perdón. ¿Qué valor tienen ahora el ejercicio de facultades de comprobación, los acuerdos conclusivos, todo eso que hemos venido manejando, mi estimado Edgardo, después de haber escuchado esto? Pues mira, nada más me gustaría puntualizar un par de cosas, sí. En adición a lo que mencionó el doctor Silvino atinadamente respecto a la falta de definición de lo que es una operación simulada y lo que implica pues el que se agreguen estas cuestiones de delincuencia organizada y de que no hay posibilidad de atender un acuerdo reparatorio, todo lo que se modificó en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay una situación que a lo mejor no se está valorando del todo, pero la reforma al 5A del Código Fiscal de la Federación, que introduce el tema de la razón de negocio para también tener una incidencia en el 69B, porque la operación puede ser también simulada, no solo inexistente, sino simulada o falsa. Si la autoridad considera, por ejemplo, conforme a este 5A, que la operación no tuvo una razón de negocio, la iniciativa estaba que la podía incluso recategorizar. Afortunadamente creo que esa parte ya se eliminó, pero queda condicionado por ahí ese tema a una evaluación de un panel de expertos o no sé, algo así que están ahí proponiendo, que sale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueden valorar y determinar si no hay razón de negocio por ejemplo, una operación, y si el beneficio fiscal es mayor que el beneficio económico, la pueden considerar que no hay razón de negocio y considerarla por esa razón, por ejemplo, simulada, una operación simulada. Nada más entre paréntesis, eso hablaba antes en la iniciativa de un comité formado por gente de la Secretaría. Eso ya lo eliminaron en la comisión antes de pasarlo al pleno, ya no existe lo del comité, por lo tanto todo queda en que obviamente un asesor fiscal o un contribuyente en su caso va a tener que revelar un esquema llamado reportable, en donde justamente de lo que tú dices se obtiene un beneficio fiscal superior al beneficio económico, sin embargo no tenemos obviamente los parámetros que se van a seguir para poder evaluarlo antes de su implementación. Y eso que implica que entonces la autoridad es la que nos va a pedir la información al respecto, sin que sea lo del comité, porque lo de los esquemas reportables conlleva a que las 14 fracciones que hoy existen, vamos en lo aprobado, tengan que ver justamente con que la autoridad va a tener todavía más atribuciones para poder estar solicitando la información. Así es. Aunque esta parte que te menciono tiene que ver con el 5A de que habla de la razón de negocio, y ahí yo sí recuerdo que en la parte que se aprobó y se mandó está todavía lo del comité, pero habrá que revisarlo porque no estoy seguro si pasó o no. Creo que es que eso también el comité estaba en la parte el nuevo capítulo de los esquemas reportables es donde hacía mención del comité. ¿Por qué lo remitimos a 5A? Porque dice que el esquema reportable obviamente tendrá que ser sustentado con base en el 5A, es decir, un beneficio económico mayor a un beneficio fiscal, y por eso todo el procedimiento del esquema reportable ya se consideró la eliminación del comité. Claro, que digo, independientemente de que lo analice un comité, finalmente queda en la autoridad.
de la autoridad el definir si una operación tiene o no razón de negocio. Y eso creo que le da todavía un sentido mucho más complejo a la cuestión penal que estamos tocando el día de hoy, ¿no? Porque este tema de poder ubicar que una operación no tiene razón de negocio y que le des esa facultad a la autoridad que, como bien apunta el doctor, no sabemos ya ni de qué naturaleza es, ¿no? Pero finalmente la tiene, está prevista ahí en la ley. Y bueno, independientemente de los problemas de constitucionalidad que se plantean, lo grave es que la autoridad puede llevarlo, este tema, a través de una querella, como lo menciona el doctor, que ya no hay acuerdo preparatorio, ya no hay criterios de oportunidad, ya no hay suspensión condicional, o sea, todo eso elimina la posibilidad de que puedas enfrentar el proceso fuera. Lo tienes que enfrentar si te va bien. Ahí, claro. Lo que dura el juicio quizá 2 años. 2 años máximo. Menos. Entonces, pues eso lo vuelve obviamente complejo y lo vuelve una herramienta recaudatoria, que era con lo que yo inicié mi intervención, porque obviamente si te llegan con una operación simulada ya detectada a una empresa que emite comprobantes fiscales y tú eres quien la denuncia y te dice, mira, está esto, o te corriges o nos vamos por la otra vía. Honestamente, los caminos que le quedan al contribuyente son muy pocos. Si quiere de alguna manera estar tranquilo, pues va a tener que pagar. Te preguntaba ahora qué valor tiene, que en el ejercicio de facultades de comprobación, en la última acta parcial. Pues sí, buscar corregirse, ¿no? Aunque recordarás que el tema es que el procedimiento que prevé el 69B es, ya una vez detectada una operación, el contribuyente y publicado un contribuyente que emite comprobantes fiscales, claro, tienes que corregirte en los 30 días, ¿no? Y bueno, o esperar a que la autoridad llegue con un ejercicio de facultades de comprobación y defenderte. Yo pensaría que esperar hasta ese momento va a ser incluso un riesgo, ¿no? Que antes o en este momento pues era lo mejor, esperar a que la autoridad llegue, revise y te exponga los fundamentos y motivos por los cuales considera que la operación es simulada, inexistente o en este caso carente de razón de negocio, por ejemplo, y en ese sentido pues tuve la oportunidad de defenderte, pero ahora bajo esta perspectiva, con estos dientes que no tienen autoridad, creo que sí se ve un poco más una decisión que hacer. Perdón, no sé si me permitan. Definitivamente, yo lo veo desde el punto de vista, y voy a focalizarme penal. Para mí, realmente, o sea, efectivamente, esa es una forma de recaudar, pero no así, O sea, yo lo veo una forma muy drástica. O sea, antes te llamaba la autoridad y te decía, oye, ven, acércate, págame, negociamos. Aquí no es que quieras, no quieres, te proceso penalmente. O sea, aquí estamos volviendo realmente a ese sentido que tiene el derecho penal, que es el derecho de venganza, que solamente castigándote te voy a obligar a que cumplas. Y si me permiten, nos tenemos que remitir a lo que establece el artículo 421 del Código Nacional. ¿Y por qué es tan importante este artículo? Y si me permiten leerlo de manera literal, porque realmente creo que el público lo necesita saber. Dice el artículo 421, ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma. Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. ¿Qué está diciendo el Código Nacional de Procedimientos Penales? Si no te proceso como representante legal, te proceso como persona física. Y eso es lo que están haciendo. Te busco como persona física porque así nos ha pasado, me ha pasado en varios asuntos penales fiscales, que llaman al representante legal, ¿sabes qué? Pero ya te estoy investigando persona física. Y si quieres llegar a lo mejor a algún arreglo para una mediación, porque todavía no entra en vigor realmente esta reforma, ¿sabes qué? Tienes que pagar todos tus créditos fiscales como persona jurídica y como persona física, para que no te persiga yo. Y esto, con todo respeto, no es una forma de administrar un sistema tributario, es un sistema de venganza, traducido al derecho penal. O sea, yo entiendo que ustedes tienen mucho trabajo en cuestiones fiscales, pero también los penalistas tenemos que tener esa relación entre ustedes, fiscalistas y penalistas, para que realmente podamos solventar esta situación, porque la reforma viene muy fuerte
está realmente, incluso yo estaba leyendo precisamente esa reforma para el 113 del Código Fiscal, y cuando vi realmente los verbos de que expida, enajene, compra o adquiera, me dio miedo, porque perdón, creo que todos los contribuyentes estamos expuestos a esta situación. Mi pregunta sería, ¿qué hacemos para esto como fiscalistas? Claro. Bueno, ahora sí que Edgardo platicaba obviamente de todos los medios con que se cuenta antes de llegar a tal o cual situación. En particular, digo, como fiscalistas, las recomendaciones no están por demás para todos los y cada uno de los contribuyentes, de hacerles saber aquí el principal problema que se tiene en este país es la falta de información, de comunicación, en que se toma, ya leí esta nota y mira, dicen esto, pero no te preocupes, así como el secretario de Hacienda cuando fue a la comparecencia allá en el Senado de la República, que le dijeron, no, oiga, pero mire el problema en que se está uno metiendo, la incertidumbre jurídica para los inversores y demás. Dice, no hay ningún problema. Dice, ¿ya leyeron bien? Estamos hablando, y en ese momento creo que se le barrió y dijo, estamos hablando de que estén defraudando por 10 millones de pesos, cuando en realidad estamos hablando de 7.8 millones de pesos, ¿no? Dice, así que ninguno de los que estamos en esta sala, y se está hablando de los senadores, logramos llegar a esas cantidades. No es de esa manera, sino más bien informándole a todos aquellos contribuyentes realmente cuáles son los alcances que se tienen, qué es lo que realmente tienen que hacer, que es cumplir debidamente con sus obligaciones fiscales. Y bueno, tenemos que reforzar mucho esa información, esa comunicación. No sé qué piensan ustedes, de acuerdo a lo que preguntó abiertamente aquí el doctor. Bueno, también hay que tomar en cuenta que prácticamente se vuelven más que delitos fiscales, delitos políticos, ¿no? Claro. Y que en realidad el problema en el fondo es, pues pareciera que es eso, ¿no? Que es una cuestión más que nada de orden político que de orden fiscal, porque había, yo creo que otras formas de poder combatir pues esta venta de facturas indebidas, ¿no? Claro. Y bueno, pues lo han vuelto nada más un tema de carácter penal. Y bueno, pues sí, finalmente cuando hay expansión en el derecho penal, pues normalmente se vuelve, muchas de las ocasiones también se vuelve simbólico, ¿no? Es decir, cuando lo ponemos en la ley, pues a lo mejor afecta de 100, pues no sé a cuántos tenga la capacidad del Estado de poderlos fiscalizar y llegar a esos procesos, pero bueno, es un juego de una ruleta que también está medio complicado entrarle a ese juego. De acuerdo a lo que dijo el doctor, ¿alguna situación que implique la responsabilidad solidaria en materia fiscal, doctor? Bueno, había una propuesta de la responsabilidad solidaria que modificaron, la responsabilidad solidaria desde el punto de vista fiscal. Había una propuesta ahí de quitar las 3 causales de responsabilidad solidaria del domicilio fiscal, del asunto de que anteriormente, y bueno, ahorita está en debate en el Senado, pero anteriormente, para ser, o por lo menos hasta este año, que fue una reforma de 2014 a la fecha, que para ser responsable solidario desde el punto de vista patrimonial, digamos, de pago de impuestos, es que las personas morales no tengan domicilio fiscal, no lleven contabilidad o la destruyan, o no estén inscritas en el RFC, que de alguna manera pues son 3 razones muy, digamos, muy graves. Y adicionalmente que el accionista o el socio intervenga en la administración del negocio, que fue lo que adicionaron en 2014. Ahora la propuesta era que no importaban estas 3 causales, digamos, derogaron estas 3 causales, y así se presentó el proyecto. Tengo entendido que esta reforma se modificó, ¿no? El artículo 26 del código, el 26 del código, y bueno, pues ya establecieron ahí ciertas causales de, digamos, de responsabilidad en relación con lo que viene siendo una nueva propuesta para esta reforma, y volvieron a dejar, digamos, esas 3 causales para que se vuelva a determinar la responsabilidad solidaria de los socios o los accionistas. Se modificó también la responsabilidad de los liquidadores, porque yo creo que uno de los grandes problemas, y también hay que verlo desde el punto de vista de la autoridad, los que en realidad realizan operaciones inexistentes, pues lo que hacen es que cuando se enteran que están con operación inexistente, al otro día corren, se liquidan, y como se liquidan, pues ya todo el mundo piensa que ya se acabó el mundo, y entonces llegan los clientes que tenían operaciones con ellos, los van a buscar y les dicen, pues ya me liquidé. Pues si ya se liquidó es como si se hubiera muerto, ¿verdad? Pues sí, pues muchas gracias, adiós. Y entonces se acabó. Decir que está bien, ¿no? Porque la autoridad le autoriza. Ajá, sí, y así es, ¿no? Y entonces está bien y ya, y el liquidador, pues el liquidador no le pasa absolutamente nada. Hubo una reforma por ahí
ahí de 2011, donde los liquidadores anteriormente, si lo recuerdas, el responsable solidario era 3 años de responsabilidad solidaria, y por ahí de 2011 lo ampliaron a 5, y pues como estaba ahí dentro del paquetazo de reformas, pues dijimos, bueno, pues quién sabe qué pasará, y bueno, pues todo va precisamente bien armado, precisamente para llegar a esos 5 años, y que bueno, pues hoy pareciera que van encaminados estas responsabilidades solidarias hacia los propios liquidadores, y que también es un tema a debate el asunto de el tratamiento de los liquidadores, el tratamiento del seguimiento a los liquidadores, y luego que muchos de los clientes que tuvieron operaciones con ellos, pues repito, cuando ven que existe una empresa ya liquidada, pues ya como que se rinden, se cruzan de brazos y se acabó, ¿no? Incluso pues como les dan de baja del RFC, les dan de baja, digamos, la clave, les cancelan el RFC, pues entonces ya no tienen buzón tributario, salieron como proveedores presuntos en una primera lista, y luego ya no se enteran de la segunda resolución, porque también en la segunda resolución pues tenía que ser por buzón tributario, como ya no tienen buzón tributario ya no se enteran, y pues ahí como que se perdió toda la secuencia de este asunto. Y bueno, finalmente yo creo que lo que hace falta es que efectivamente esos sean los que en realidad se les lleve a cabo esos procedimientos, no de manera masiva. Y bueno, uno de los grandes inconvenientes, sobre todo en el tema de la responsabilidad solidaria, es lo que están reforzando ahora con el tema de los liquidadores del artículo 26 del Código Fiscal en relación a estas empresas que hacen operaciones inexistentes. Antes de escuchar tu intervención, Edgardo, nada más para complementar, también ya están que no creen en nadie, nada más para armonizar todo esto. En el 27, obviamente los fedatarios públicos ya les están solicitando que identifiquen a los de las no lucrativas, porque eso no estaba como una obligación por parte de los fedatarios públicos. Ahora sí, a partir de 2020, que si tiene fines benéficos, sociales, comunitarios y demás, lo que tú haces si no eres contribuyente de ISR, también ya se van a identificar los socios asociados que pertenezcan a dicha asociación o sociedad civil. Adelante, Edgar. Nada más para terminar una cosa. El tema yo creo que hay otro inconveniente actual, que las asociaciones civiles y estas sociedades sin fines de lucro y que están autorizadas para recibir donativos las han tildado de operaciones inexistentes, de malosos de la película, de defraudadores, evasores fiscales, y en realidad yo ahí sí apostaría que un gran porcentaje, si no es que más del 80% de las asociaciones que están autorizadas para recibir donativos, en realidad están haciendo un bien para la sociedad, que si el Estado cortara así a tijera estas asociaciones, yo no sé qué haría con los orfanatorios, con los asilos, con los desayunos, con las becas, con toda la serie de servicios que en realidad prestan ese tipo de instituciones. Y hoy hay así como que en el ambiente una persecución sobre este tipo de asociaciones, que voy de acuerdo que habrán muchas que sean indebidas, ¿no? O que sean incorrectas, o que estén haciendo esquemas de evasión fiscal, pero yo creo que son las menos de las que en realidad funcionan, y que más que otra cosa pues están ayudando al Estado para realizar funciones de las cuales el Estado se ha demostrado incapaz, ¿no? Y el tema es que hoy lo han generalizado, los han etiquetado, y bueno, pues hoy sabemos que para pedir una autorización para recibir donativos deducibles del impuesto a la renta, para tener esa autorización, en teoría marca la ley que son 3 meses para que se resuelva, pues pasan 8 meses, 10 meses, y la autoridad todavía no emite esas resoluciones, cuando se supone que están incluso hasta en beneficio y en apoyo de las funciones del propio Estado. Se supone que la reforma del 2017, con esto de la transparencia a ese tipo de entidades, con esto del gobierno corporativo y demás, habría sido lo necesario para poder pensar no en 3 meses, sino en 2, en 1 mes para obtener la autorización. Adelante, gracias, doctor. Gracias. En relación a lo que mencionaba el doctor de qué hacer en estos casos, desde el punto de vista fiscal, ¿no? ¿Qué decisiones tomar? Hay varias cuestiones que yo creo que sí se deben tomar en cuenta, derivado de los criterios, sobre todo que han salido en materia de operaciones inexistentes, cómo los tribunales han estado analizando y visualizando esta cuestión, cómo están resolviendo el tema de la materialidad de las operaciones, considerando estos 4 elementos que comentaba el doctor Silvino hace un momento, de el tener infraestructura, el tener activos, el tener trabajadores, el tema del domicilio fiscal.
son consideraciones que ya están, digamos que muy analizadas por la autoridad fiscal al momento de resolver, y son cuestiones que tendría que el contribuyente que recibe un comprobante fiscal de alguna manera verificar. Ese es, digamos que también lo grave de esta situación. Por eso hablaba yo del rompimiento de la relación entre el contribuyente y la autoridad, porque nos estamos prácticamente convirtiendo en fiscalizadores, en ayudantes de fiscalización de la autoridad, porque para tener un comprobante y deducirlo para efectos impositivos, prácticamente tenemos que ejercer estas facultades de comprobación que la autoridad no puede hacer para verificar si su domicilio es correcto, si tiene infraestructura, si tiene trabajadores. O sea, prácticamente yo creo que habrá que requerir esa información en todo caso para estar medianamente seguros que la operación tiene cierto sustento, ¿no? Pero lo grave es que en criterios más recientes hay una sentencia por ahí que ya anda circulando, y lo peor es que la autoridad le está ocupando como parte de su motivación ahora para los famosos cuestionarios que hacen el desarrollo de las visitas, o esta motivación que hace ya en la última acta parcial o en el oficio de observaciones, respecto a lo que debes medianamente tener como contribuyente que deduce a través de un comprobante fiscal que ampara una operación que la autoridad considera simulada. Te piden, por ejemplo, tener por lo menos 3 cotizaciones, ¿no? ¿Y dónde dice que yo debo de pedir 3 cotizaciones, por ejemplo, ¿no? Pero la autoridad dice, bueno, es que para ver si efectivamente la hiciste y si hay una razón de negocio, pues 3 cotizaciones de tu proveedor para ver que el que elegiste, bueno, de proveedores, para ver que el que elegiste fue el que más te convenía. Bueno, y si yo quise elegir a otro que no me convenía, pero con el que yo tengo ya un trato comercial de muchos años, ¿por qué razón no podría yo contratar con él, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, son cuestiones que habrá que ir cubriendo, ¿no? La entrada de las mercancías al almacén, por ejemplo, habrá que registrarla con mayor acuciosidad, creo yo ahora, tener soportes documentales mucho más claros de evidencia que efectivamente hice la contratación con una empresa, tener cuidado quién me factura, por ejemplo, es una recomendación que yo últimamente he hecho mucho, porque me ha tocado ver casos de contribuyentes que, por ejemplo, contratan una prestación de un servicio con una persona física, y la persona física dice, ¿sabes qué? Pero yo te voy a facturar con una persona moral con la que hago pues mis operaciones, y con esa te voy a facturar. Pero el contrato lo hice con la persona física, todo el trato lo hice con la persona física, el servicio me lo prestó la persona física, y me factura una persona moral que sabrá Dios si tenga o no infraestructura, si tenga o no todos esos requisitos, y es el comprobante que yo tengo para amparar mi operación. Bueno, si repaso estos umbrales que establece la ley, pues ahora lo grave es que ya puedo incurrir en estas cuestiones de delincuencia organizada, de tener la prisión preventiva oficiosa, en fin, todo lo que estamos platicando. Entonces sí hay muchas recomendaciones que hacer de este lado, de la parte fiscal, de cómo tratar de sustentar de mejor manera las operaciones, tener soportes documentales mucho más creativos, pensaría yo, mucho más robustos, que de alguna manera contengan un poco la motivación que pueda emplear la autoridad y que pueda perjudicarnos desde el punto de vista penal, porque ahí, doctor, también yo tengo ahí una duda. Por ejemplo, los artículos que establecen el tema de la defraudación fiscal, obviamente el delito se consuma si hay un resultado, si hay un beneficio, un perjuicio del fisco federal, pero en los delitos de operaciones inexistentes no, porque es una conducta, entiendo yo, de resultado, y digo, si estoy mal, sí. Pero bastará con que la autoridad, por ejemplo, la clasifique como operación inexistente, y si inician una querella por ese tema, no tiene que demostrar que no pagué o que pagué, o aún pagando, vaya, no hay solución. Incluso. Porque es un delito que se consuma por pura conducta. Incluso aunque no lo haya hecho. Incluso, te soy honesto, estamos llevando un asunto penal fiscal sobre lo mismo que estás hablando, allá en Morelia. Precisamente, ¿qué hizo el SAT? Generó una querella porque supuestamente nuestro representado emitió una facturas y dice, ¿sabes qué? Es que tú no tienes la infraestructura para poder haber emitido estas facturas. Y ahí te va la querella. Y estamos siguiendo el procedimiento precisamente en PGR. Porque la cuestión de que dice, espérame, es que tú no tenías la infraestructura, espérame, ya te estoy demostrando que sí. Aquí ya no es ni de acción ni de omisión, es de resultado, efectivamente. Pero nada más es que estamos entrando a consideración del SAT, de que cuando tú quieras ya me vas a fincar responsabilidad penal, y el requisito de procedibilidad, que es la querella, eso lo hacen, obviamente el SAT en cualquier momento, y te finca procedimiento. ¿Y qué hace? Te congela cuentas y te entra incluso a la ley de extinción de dominio. O sea, no, o sea, es que realmente lo que hemos tocado hasta este momento ha sido lo menos, porque ya si entramos a un procedimiento penal, precisamente digamos, la fórmula
para entrar a esa acción civil, porque se maneja por acción civil el procedimiento de extinción de dominio, tiene que generarse como consecuencia de un procedimiento penal. Nada más que esta ley de extinción de dominio tiene muchas aristas muy fuertes que realmente la ciudadanía desconoce. Y una de ellas es que realmente el gobierno federal lo que hace es que te puede generar el aseguramiento de tus bienes por materia civil, aun y cuando por materia penal aún no se emita una sentencia condenatoria. Pero vamos más aún de esto. El gobierno federal puede rematar y disponer tus bienes aun y cuando no haya una sentencia condenatoria en materia penal. Es lo cruel, porque dice también la ley, yo voy a generar un consejo integrado por el gobierno federal para efecto de que ese consejo pueda decidir qué tipo de bienes van a estar sujetos a adjudicación y sobre todo a disposición final. Pero ¿qué pasa si en determinado momento yo tengo un bien que está asegurado y salgo absuelto de la cuestión penal? Es totalmente independiente de la cuestión civil. Pero el gobierno no está obligado, así lo establece la ley de extinción, no está obligado a reponerte materialmente tu inmueble o tu bien mueble que dispuso de él. ¿A qué valor entonces? No hay valor, no está obligado, no está obligado. Habría pensado que a precio de expropiación por lo menos. Ni eso, porque dice precisamente, es que realmente esa ley de extinción de dominio realmente fue, dice la ley del garrote. Yo lo bauticé así, la ley del garrote, porque no es que quieras, ya te obligué, dispongo de tus bienes y adiós, y no estoy obligado a pagarte, aun y cuando salgo yo absuelto. Y mientras, independientemente de que sigo mi procedimiento por defraudación fiscal en prisión preventiva oficiosa, dispongo de tus bienes y adiós, señores. O sea, el alcance jurídico penal realmente es bastante, porque, señores, ¿qué va a pasar si a lo mejor un empresario, una persona física, qué va a pasar durante toda esa actividad económica en esos 2 años que va a estar preso? Simplemente se va a acabar y sus bienes los van a dilapidar, los van a determinar y simplemente no van a recibir ningún pago por ellos. O sea, no hay ninguna posibilidad en el caso, no sé si lo leí en el 227, 228 de esta ley, respecto de la prescripción de los bienes, que si son de origen ilícito, que si no son de origen ilícito. Tienen que ser. Estamos hablando de imprescriptible para origen ilícito. Pero tiene que ser. Si no son de origen ilícito, 20 años. El requisito es que haya un hecho ilícito. ¿Y cuál va a ser el hecho ilícito? Cualquiera de los del Código Fiscal de la Federación. Y por eso todos los bienes están sujetos a todos. Subasta. Dicen todos. Y lo más cruel es que realmente antes de que concluya, incluso dice, antes de que concluya el procedimiento civil y el procedimiento penal, puedes disponer de tus bienes. Así viene la ley. Bastante crudo esto. Bueno, démosles a nuestros escuchas, a los que nos están viendo, alguna razón de que este gobierno tiene un poco de sensibilidad en lo que estamos hablando, porque debe tener mucha sensibilidad en otras áreas y demás. Pues creo que era un parque, ¿no? como sea, que los contribuyentes han sufrido mucho con esto de la cancelación de los certificados de sello digital. Muchas veces, decía una frase del doctor Silvino Vergara, decía que hasta por respirar de repente se cancela un certificado de sello digital. Pero hoy nos cambiaron la jugada el día 17 dentro de la Comisión de Hacienda, y lejos de establecer más causales de cancelación de certificados de sello digital en el 17H, incorporaron un 17H bis, y en ese dicen que van a ser causa de restricción temporal del uso del certificado, y ahí tiene 10 nuevas fracciones. El que cambie de cancelación a mira, están restringidos, lo mejor de eso es, puedes usarlos mientras aclaras, mientras me das la información. Si yo te solicito una mayor información, eso realmente nos pone contentos, debe ponernos contentos, debe ponernos preocupados. Eso y nada es lo mismo. ¿Qué opinas, doctor? Yo creo que uno de los grandes problemas desde el punto de vista de la, digamos, de la defensa de la cancelación del sello digital es lo que ha pasado en los últimos
que será de 2017 a la fecha, sobre todo por la jurisprudencia que se ha dado, y que bueno, pues al final pues ha representado pues el restringir la posibilidad de defensa de los particulares. En primer lugar, había ahí dos criterios que decían que contra la revocación del sello digital, pues había un criterio que decía que procedía a la suspensión del acto reclamado y por lo tanto la restitución del sello, y otra pues decía lo contrario. En el texto, si vemos las dos tesis, las dos dicen lo mismo en el texto, nada más que una dice sí y otra no. Entonces las razones eran las mismas, pero una decía sí y otra no. Una decía que por recaudación nacional necesitaban restituir el sello digital, y otra decía que por recaudación nacional pues mejor no. Entonces ni siquiera había, digamos, los argumentos suficientes como para decir cuándo sí y cuándo no. Al final pues quedó que no procedía la suspensión. Luego salió la siguiente jurisprudencia, ¿no?, que hacía mención de que contra la revocación del sello digital no procede un medio de defensa, digamos, ordinario, y como no existe ese medio de defensa ordinario, pues nada más está el último párrafo del 17H, donde tienen que ir a una regla de carácter general, y entonces a través de la aclaración pues es la única alternativa que existe. Y no obstante esa situación, pues las autoridades fiscales emiten resoluciones donde cuando revocan el sello digital, pues resulta que al revocar el sello digital, en la última parte, como obligación de la Ley Federal de Derechos, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente establece, y el contribuyente contra esta revocación podrá promover un recurso o un juicio contencioso. Y resulta que hay una jurisprudencia que dice todo lo contrario. Pues en realidad es un engaño, Entonces, ahí lo que está sucediendo, yo creo, es que se está violando un principio de eticidad de las autoridades. Las autoridades tienen que actuar de buena fe. Para buscar a los infractores no es actuar como infractor, porque si no te rebajas como infractor o como delincuente, ¿no? Y aquí el problema es que la autoridad está haciendo esa situación, y entonces hoy hay un ambiente en ese sentido. Por ejemplo, el 69B del código, de lo que comentaba el doctor, te dan 30 días, pues sí, pero te dan 30 días en una lista donde aparece Papelería El Trébol. ¿Y esos qué? En cambio, a los de la Papelería El Trébol, cuando les llegó la resolución, dice en la Papelería El Trébol, por un decir, ¿no?, cuando llega la resolución dice: ustedes, operación inexistente de este ejercicio, por esta razón, de estos comprobantes fiscales. Y resulta que cuando usted ve el listado, pues nada más aparece en la lista ese contribuyente. ¿Por qué ejercicio? ¿Por qué razón? ¿Y por qué comprobantes? Pues quién sabe. Defínete sobre eso. Y las autoridades y los criterios de los tribunales es: sí es procedente que te defiendas contra eso. Pues es absurdo que te puedas defender en eso. Entonces, a lo que voy es que pareciera que hoy de lo que están, digamos, abogando no esta administración, sino como que en un conjunto de una política, digamos, integral, es precisamente dejar prácticamente en la indefensión a los particulares. Y bueno, pues estamos dejando fuera, por ejemplo, la naturaleza jurídica de la revocación del sello digital. Yo me preguntaría, y siempre lo he tratado de analizar, salvo su mejor opinión, la revocación del sello digital, ¿qué es? ¿Es un castigo? Es decir, una sanción. La revocación del sello digital es el incumplimiento a un requisito para gozar de esa revocación del sello digital, o la revocación del sello digital es una medida de seguridad. Porque si es una medida de seguridad, pues efectivamente no procedería un medio de defensa. Si es un castigo, sí procedería un medio de defensa, porque no se vale que primero te castigue y ahí a ver cuándo te defiendes. O si es la falta de un requisito de procedencia de gozar de ese derecho, bueno, pues entonces habría la posibilidad de hacer las aclaraciones pertinentes, y entonces en un medio de defensa pues te levantarían la suspensión. De esos tres temas no ha dicho nada la Corte. Lo único que dijo la Corte cuando sostuvo que no procedía el medio de defensa es que se trataba de un castigo. Entonces, si es un castigo, pues en realidad lo que están haciendo con los contribuyentes es mandarlos al paredón, dispararles y ahí después te defiendes, ¿no? Entonces, lo cual rompe totalmente la naturaleza de la propia revocación del sello digital, que vendría siendo pues un requisito de procedencia para gozar del derecho de poder expedir comprobantes fiscales, que en realidad creo que es a lo que va encaminado el asunto. Entonces, creo que el gran problema que existe hoy es una indefinición de todos los conceptos. Por eso todo anda así como que en las nubes, no hay una naturaleza jurídica de nada, y entonces ante esa falta de naturaleza jurídica, pues hoy, por eso hablaba yo del tema de la argumentación esta de la suspensión, que uno dice no y en otro dice sí, y luego pues el uso indiscriminado, ¿no?, y salvo la mejor opinión de los que participan en esta mesa, el uso indiscriminado de conceptos de interés social, interés público, orden público, etc. Por orden público no, y en el otro por orden público sí. ¿Y qué significó? Pues quién sabe. Nada más que en uno te dieron la razón y en otro no. Entonces, a lo que voy es que hay una crisis
yo creo que en la academia, en la teoría, hay una crisis que ha permeado a la práctica del derecho, de la defensa, pues yo creo que tanto penal como fiscal, Claro. que hoy no sabemos los conceptos ni siquiera de dónde nace. Esa fiscalización que usted comentaba, que pues ahora tengo que estar yo viendo quién es mi proveedor y tal, pues es que se inauguró en 2014 una fiscalización horizontal y hoy tenemos una fiscalización horizontal y una fiscalización vertical, pero esa fiscalización horizontal está como que a la deriva y a la suerte del propio contribuyente, y bueno, todo esto pues ha, digamos, apelado a vivir en la incertidumbre, que pareciera desafortunadamente que es la mejor forma de gobernar, ¿no? Con la incertidumbre de los particulares. Sí, vaya, el hecho de que existe esta indefinición en los conceptos, como lo menciona el doctor Silvino, hace que precisamente no sepamos bien a bien qué hacer, porque no sabemos si es un acto de molestia, si es un acto privativo, qué es la cancelación de los sellos. Y desafortunadamente la Corte ya dijo, contra esta resolución o la cancelación no procede ningún medio de defensa, o sea, no te puedes defender, tienes que iniciar tu procedimiento de aclaración, y contra la respuesta que recaiga de esa aclaración es posible que ya puedas iniciar un juicio, pero mientras estás 4 o 5 meses con el sello cancelado o más tiempo, lo cual te impide de alguna manera pues operar normalmente, ¿no? O sea, no puedes realmente funcionar si no tienes la posibilidad de emitir comprobantes fiscales. Entonces la gravedad del tema es, no están definidos los conceptos, no sabemos bien a qué requisitos constitucionales acudir para verificar si efectivamente ese acto de autoridad cumple con los estándares mínimos que establece nuestra propia Constitución, porque si es un acto de molestia, pues entonces tendré que cumplir con la fundamentación y motivación, y quizá entonces sí no tenga yo derecho a una garantía de audiencia previa, pero pues sí debo ser escuchado porque me estás de alguna manera cancelando por algo, ¿no? Aunque este nuevo procedimiento que nos mencionas que está en la propuesta, entiendo que hace todavía un poco más amigable al menos esa situación de poderlos ocupar temporalmente, pero de cualquier manera creo que la gravedad es el hecho, y todo comenzó, creo yo, desde la perspectiva en la que se permitió que la contabilidad fuera electrónica y se le diera a la autoridad ya la posibilidad de ejercer estos pequeños actos de fiscalización, cuando nos dijeron, cuando se impugnó la constitucionalidad de la contabilidad electrónica, que debía mediar orden de autoridad competente, fundada y motivada y por escrito, para que yo te la pudiera poner a disposición, ¿no? O sea, era el estándar mínimo que debían de cumplir. Sin embargo, nos dijeron, y la Corte así lo resolvió cuando se atacó la inconstitucionalidad de la contabilidad, no te causa ningún agravio ponerla a disposición de la autoridad, porque la autoridad no va a ejercer ningún acto de fiscalización con esa información, cuando en los hechos lo que ocurre es que la autoridad, desde que el momento en que la tiene ya a su poder, pues ejerce actos como estos de cancelación de los sellos porque te detecta una irregularidad, por ejemplo, ¿no? O porque tu domicilio, desde mi perspectiva, no cumple con los requisitos del artículo 10 y entonces te cancelan los sellos. Y ya ejerce un acto sin haber ejercido ningún acto de mandamiento escrito que te requiere información para que tú te puedas cerciorar si cumple o no con estos requisitos de fundamentación y de motivación. Y si del otro lado fuera un acto privativo, que yo entiendo que sí lo es, pues entonces dame la garantía al menos de defenderme, ¿no? de tener un acceso a la justicia, a la tutela jurisdiccional efectiva que me permita defenderme, que me permita aportar pruebas y demostrarte que lo que tú estás considerando así de manera muy preliminar, pues yo te lo pueda al menos desvirtuar para que pueda seguir operando de manera correcta. Y yo creo que el tema es dar la batalla ahí, ¿no? en sede jurisdiccional, en tribunales, y exponer estos argumentos de mejor manera, aunque la decepción yo creo que cada vez es mayor, ¿no? la que tenemos en los criterios tanto de los tribunales ordinarios como de la Corte. Y el tema se vuelve también otra vez recaudatorio, porque el litigio que hace el SAT es muy de reformar a través de los criterios que de repente por ahí salen favorables en sede administrativa o en tribunales contencioso administrativo, y entonces van y modifican la disposición y corrigen y va, ¿no? lo que sigue. Y de repente cuando llega un tema más elevado llega a la Corte, pues el litigio es de cuidado porque se puede caer la recaudación si tú declaras inconstitucional este impuesto, si tú declaras inconstitucional esta facultad, pues nos vas a pegar en la recaudación, y acuérdate que de ahí viene pues tu presupuesto, ¿no? Y si quieres tener un presupuesto amplio, Poder Judicial de la Federación, pues mejor no toques estos temas. Y la verdad es que yo no he visto criterios a favor de los contribuyentes en materia de constitucionalidad de impuestos desde hace más de 10 años, o sea, por ahí sale alguno aislado de algún tema muy menor, pero los temas fuertes como el de contabilidad electrónica, como el de el propio impuesto a la revocación de sello, por ejemplo, de que salió de que no hay medio de defensa, o sea, por ejemplo, si no tengo posibilidad de defenderme, entonces, pues ¿qué hago? Espero hasta que la autoridad ya me
aniquiló totalmente mi operación después de 4 meses de no poder emitir un comprobante fiscal, pues ya para qué quiero un medio de defensa, ¿no? Si lo que me interesa es suspender esa medida que es de la autoridad arbitraria, si yo lo considero así y lo demuestro además, al menos provisionalmente, pues por lo menos permíteme seguir operando, ¿no? Entonces la verdad es que sí, reitero, el tema de la decepción de los criterios de la Corte son los que pues quizá incentivan un poco, más bien desmotivan un poco la impugnación con estos conceptos, ¿no? Y un tema ahí de lo que, como comentario, la resolución de la revocación del sello digital, que serán 4 o 5 páginas, ¿no? Sí. Y entonces eso no es materia de juicio, hay que hacer una aclaración. Se mete uno al portal del SAT, hace uno la aclaración y te contestan en 2 renglones, no pros, que me imagino que dice no procede, ¿por qué? ¿Verdad? Y entonces te ponen ahí, no es suficiente su papel de trabajo, y se acabó. Y eso sería materia de un juicio contencioso, porque es la respuesta a la aclaración. Pues esas 2 renglones vas al juicio contencioso y dicen, eso no es una resolución definitiva. Y entonces ahora te tienes que pelear, si me estoy explicando, para la procedencia de la resolución definitiva. Y mientras ese tiene revocado el sello, ese contribuyente tiene revocado el sello digital, y luego si pide la suspensión del acto reclamado, pues de acuerdo a la otra jurisprudencia que platicamos, pues entonces no procede la suspensión para que le restituyan el sello digital. Y entonces si esto se lo dice un abogado con la claridad de lo que estamos hoy en esta mesa comentando, pues yo creo que más que un tema de recaudación, a mí me queda más claro que es un tema de corrupción. Porque si usted les dice, fíjese que está esta jurisprudencia, esta otra, muchas gracias, ahí nos vemos, déjenme ver a quién me encuentro. Y esa es la verdad. Y, entonces, y sobre todo los costos también de honorarios, hablemos, seamos honestos, porque realmente el problema es que el medio de defensa se vuelve estéril y a largo plazo la solución, pero entonces ¿qué hace? Pues permite la puerta a la corrupción. Entonces lo que no se ha dado cuenta esta nueva administración, que sí, eso sí me queda muy claro, que está buscando combatir la corrupción fiscal, el problema que existe actualmente es el inconveniente de que no han observado que todos estos candados, lejos de que permitan la recaudación, en realidad están generando la corrupción, pero no la corrupción de las altas esferas, sino la corrupción callejera, o sea, el notificador, el verificador, el jefe de la oficina, que al final está generando todas estas consecuencias. Y aparte de todo eso, realmente nos tenemos que también ir al fondo en cuanto a los núcleos de los tipos penales que realmente han sido modificados. Porque si nos vamos, por ejemplo, en cuanto a las facturas falsas, dice, compre o adquiera. Ok, yo la adquirí, pero a lo mejor estoy en un recurso, en un juicio contencioso, y eso no impide a la Secretaría de Hacienda que me finque responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque efectivamente, aquí dice adquiera, nunca dice hasta en tanto cuanto agoten los recursos ordinarios o los juicios contenciosos, no lo dice. O sea, deja un arbitrio totalmente abierto para que a usted, contribuyente, le diga, ¿sabes qué? Ya no es de que tiembles, porque realmente así es el concepto, lo voy a decir abiertamente. Cuando uno como contribuyente recibe una notificación del SAT, señores, ¿qué nos pasa? Bueno, ustedes son fiscalistas, pero uno que es contribuyente y uno que lidia con puros delincuentes, dice, a ver, espérame, ya me llegó alguna situación del SAT, todo el mundo a temblar. Ok, ¿por qué? Porque sabes que tu factura que adquiriste es falsa. Chécala. Ah, pero hay una cosa interesante. Ya van a llegar 2 notificaciones. Una del SAT y una de PGR. Que comparezcas como imputado con tu abogado. Y aquí va a ser un problema mayúsculo. ¿Por qué? Porque a lo mejor fiscalmente me puedo defender, pero penalmente realmente no me dice que lo agote o no. Simplemente es la acción o mi omisión de no verificar que realmente esa factura realmente tiene un fin ilícito. Es preocupante, yo sí realmente he estado realmente pendiente de las noticias, en el sentido de que los empresarios están muy molestos. Primero porque los consideran como delincuencia organizada. O sea, señores, hay una ley especial, una ley federal, la cual es muy rigorista, y sobre todo, el que a ustedes, y me incluyo, nos consideren ya como delincuencia organizada, señores, perdón, es una etiqueta que nadie se le quita, y aparte no se te va a quitar porque te va a tocar prisión preventiva. Y perdónenme que sea muy enfático, pero es que la reforma va realmente encaminada a llenar nuevamente las cárceles. Ya no de delincuentes, sino de evasores o de omisores. Así que realmente a mí sí me preocupa mucho esta situación. Efectivamente lo comentaba con una compañera fiscalista,
vamos a tener los penalistas y los fiscalistas mucho trabajo, porque ahorita ya vamos a defender realmente a las personas en prisión, y sobre todo que va a ser preocupante para la gente el hecho del primer citatorio que les llegue. ¿Por qué? Va a ser un medio de presión por parte, no me quieres pagar el crédito fiscal que yo te estoy diciendo, aunque te defiendas, no me interesa. Entonces no, me voy a PGR y ahora sí te voy a obligar. Porque si no, desde el momento que estoy generando la judicialización de esa carpeta de investigación, señores, tengo la soga en el cuello. Y mientras sigo todo el procedimiento y justifico que efectivamente en el procedimiento fiscal administrativo realmente justifiqué que no tenía yo ninguna responsabilidad, estoy en prisión preventiva. Realmente es preocupante porque probablemente la gente no está visualizando estos alcances, yo sé fiscales, pero penales, donde va involucrada realmente la privación de su libertad. Realmente es preocupante. Adelante. Vamos, antes de continuar, mi estimado Edgardo, nada más para honor a quien honor merece, saludos a Susana Gabriela, a Marichú Avilés Barroso, a Raúl Alonso. Marilú nos pregunta ¿cuántos años más sin inconstitucionalidad de leyes fiscales? Raúl Alonso nos pregunta sobre algo que ya había platicado el maestro Edgardo, la opinión sobre el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que es lo referente a la razón de negocios. Y saludos, manda saludos Rosy Huepa, mandamos un gran saludo a todos los del PAN, en especial al doctor Silvino, así como también a Tila Piñeiro Roldán, manda saludos, a Lucecita AO también les manda saludar. Dice, ¿quién más me falta? Creo que nada más con eso. Adelante, mi estimado Carlos, más era para... Sí, nada más para adicionar el comentario del doctor. Efectivamente, lo que platicábamos hace un momento, que a diferencia del delito de fraude fiscal, donde el resultado es importante, el que se consiga un lucro indebido, el juicio del fisco, que quizá es la parte que luego a la Secretaría de Hacienda le corresponde acreditar y le cuesta un poco el trabajo de demostrar ese daño, ese perjuicio del fisco federal. En el tema de las operaciones inexistentes no es necesario eso. Bastará con que la autoridad ubique al contribuyente en cualquiera de estos supuestos de enajenación o adquisición del comprobante fiscal, para de alguna manera considerarlo pues ahí ya que comete este delito del 113 bis, que fue el que se modificó. Y también ahí la cuestión que quizá lo acota un poco es el tema de los montos, ¿no? Esa parte 7 millones está ahí de alguna manera acotada, aunque hace la aclaración por ahí la minuta de este dictamen que dio el Senado, que será la suma de las facturas que el contribuyente tenga, no puede ser en una sola, sino la totalidad de las facturas que un contribuyente de la autoridad clasifique como operación simulada, para considerarlo, por ejemplo, en este tema de delincuencia organizada y de 113 bis, aunque esos umbrales son relativamente altos, y la propia comisión, el dictamen de la comisión que envía al Senado esta propuesta, que ya fue aprobada, pero que de todos modos sí establece ahí como aclaraciones, que yo entiendo que para efectos de las impugnaciones, cuando venga esta explicación de qué era lo que buscaba realmente el legislador con estas modificaciones, dice que no está dirigida a los contribuyentes personas físicas, dice, ¿no? Por ahí hace la aclaración, sino se entiende que tratan de combatir el tema desde el punto de vista de las empresas que se dedican a emitir comprobantes que pagan operaciones inexistentes. Sin embargo, el solo hecho de que los montos estén ahí ya señalados como un umbral, yo pensaría que pues empresas entre, pues yo creo que hasta pequeñas, medianas y obviamente las grandes empresas, pues con mucho sí pueden alcanzar este monto sin ningún problema. O sea, no creo que sea una forma de acotarlo el que los montos estén indeterminados, porque finalmente pues la sanción penal por esta situación ya de criminalización, yo creo que trasciende independientemente y más allá del monto, ¿no? Ya el hecho de que el contribuyente se ubique en el supuesto, ese solo hecho yo creo que le va a prender el foco a la autoridad de presionar para el tema recaudatorio y para iniciar una querella como lo habíamos. Acá hay una cosa importante que debemos puntualizar. Si bien es cierto, la misma reforma nos cierra todos los caminos para las salidas alternas, la única forma para poder llegar a un pequeño arreglo se le llama procedimiento abreviado. ¿Qué es esto? Que simplemente uno de los requisitos es cubrir la reparación del daño. Aquí no hay término medio aritmético.
es cubrir la reparación del daño y sobre todo aceptar la responsabilidad penal. Es decir, yo te pago lo que te debo como crédito fiscal, viene una sentencia, me imponen una sanción que incluso puede ser benéfica en reducir una tercera parte de la mínima, que en este caso sería, la mínima son 3 años por defraudación fiscal, que fue parte de la reforma, perdón, de 2 a 9. ¿Qué sucede? 2 años, me imponen 1 año 2 meses, salgo de prisión, pero quedo fichado, quedo con antecedentes penales y aparte tengo que pagar todo el crédito fiscal. Sería, a criterio de su servidor, la única forma para poder concluir de manera rápida el procedimiento, para que no me aviente yo 2 años en prisión preventiva oficiosa. Eso sería materia penal, realmente la mejor fórmula, pero me obligarían a constreñirme a no debatir mediante ningún recurso, mediante ningún procedimiento y sobre todo aceptar todo el crédito fiscal que me están imponiendo. Y sería cubrirlo. Porque parte precisamente de la autorización del procedimiento abreviado es que primero que lo solicite el Ministerio Público y sobre todo que no haya oposición de la víctima u ofendido, que en este caso sería la Secretaría de Hacienda. ¿Sabes qué? Te van a preguntar porque va a estar un representante de Hacienda. Oye, ¿ya te cubrió? ¿Ya? ¿No hay oposición? No, perfecto. Procedimiento abreviado, se emite una sentencia de condena, se reduce una tercera parte y adiós, señor. O así ya te puedes ir a tu casa. Perdón, ¿cómo quedamos? ¿Cómo que? Que seguramente si hubiera quedado el código como estaba en la iniciativa, el doctor hubiese sido un buen asesor fiscal para el año que viene. Le soy honesto, contador, cuando yo realmente me puse a estudiar a fondo esto, me dio miedo, porque la verdad les están cerrando todas las puertas a los contribuyentes para una salida alterna. Realmente el ánimo del legislador cuando crea el Código Nacional era precisamente generar esa depuración de tanto procedimiento, de que realmente se llenaran los juzgados de procesos y que nada más llegara una parte. ¿Sabes qué? Te mando nosotros llamamos medios alternos de solución, los llamados MASC, ponte de acuerdo, ¿cuánto te debo? Te debo 10 pesos, te pago 9, adiós, sale, vámonos. Y ya, se acaba todo el procedimiento, pero ahorita no. Ahorita es realmente, sigues todo tu procedimiento en prisión. ¿Sabes qué? Voy a tener que llegar a un procedimiento abreviado, pero tengo que negociar con el SAT cuánto te voy a pagar forzosamente. Por eso yo le llamaba realmente la ley del garrote, porque o quieres o te obligo. Ah, no te obligo, vete a prisión. Vete a prisión. Y ahora sí te voy a llenar a la cárcel otra vez de personas que realmente están ahí por cuestiones a lo mejor de omisiones. Decía, y lo voy a comentar con una cuestión sarcástica, dice Jacob, por cuestión Polevsky, la de Morena, ¿sabes qué? Tuvo la culpa mi contador. Ah, no te preocupes, te lo condonamos y adiós, vámonos. Si realmente esa señora estuviera en este supuesto, estaría en prisión preventiva oficiosa, ahorita. Pero realmente no es así. O sea, la reforma viene realmente a darle en la torre a todos los empresarios. Y aquí yo sí quiero hacerles una pregunta, porque leía yo realmente el Código Fiscal de la Federación, que efectivamente que no alcance un monto de 7.804.000 pesos. Mi pregunta es, ¿por año fiscal o por todo? Mi pregunta es para ustedes, perdón. Está abierto. ¿Está abierto? Normalmente es por ejercicio fiscal cuando fiscalizan a los contribuyentes, pero está abierto. Es que no hace ninguna connotación, ¿eh? Y eso me preocupa. Me preocupa realmente. Las facturas, porque como está abierto, pues puede ser que un contribuyente que de hecho en operaciones en 3-4 ejercicios y sea. De hecho, cuando mandan las invitaciones de las operaciones inexistentes, les dicen: usted tuvo operaciones con Pedro Pérez. Ajá. Por los ejercicios 2014, 15, 16, 17. Y entonces pues son todos los que la autoridad detecta como facturados a ese contribuyente. Cuando a ese contribuyente proveedor lo determinan como operación inexistente por un solo ejercicio. Entonces le mandan una resolución donde le dicen: usted realiza operaciones inexistentes por el ejercicio 2015, vamos a suponer. Claro. Y por determinar, bueno, usted es el proveedor Pedro que hace operaciones inexistentes por 2015 y estas son las facturas y la razón es X y se acabó. Eso es lo que hace el proveedor. Pero cuando le mandan una invitación al cliente que adquirió esos comprobantes, le dicen: usted tuvo operaciones con Pedro por los años, no nada más 2014, sino 14, 15, 16, y entonces pues paga o a ver qué hace usted con eso. Entonces pues ahí la verdad es un tema
totalmente pues recaudatorio y la verdad pues deshonesto, ¿no? Porque pues, al final la autoridad tendría que actuar con un poquito de mayor, insisto, eticidad, y creo que eso está quedando. Híjole. Sí, no es por ejercicio, es por la totalidad de las facturas que tengas con ese cliente. Entonces tenemos mayor problema. Sí, no, y con otra. Además, todavía falta. Ah, caray. A mí se me hace muy grave. El tema de las operaciones simuladas, no sé, el doctor podrá darnos su opinión, pero las facultades de comprobación de la autoridad las puede ejercer hacia el pasado, o sea, actos que ya ocurrieron en el pasado. Esta modificación, por ejemplo, esta nueva forma de aplicar el procedimiento penal y estas reformas que estamos analizando el día de hoy, van a surtir efectos, van a poder de alguna manera ubicarse respecto a operaciones de ejercicios anteriores. Yo pensaría que hay un transitorio que dice que solamente que entra en vigor en 2020, y además dice que las que se estén investigando se van a de alguna manera concluir con el anterior y que el nuevo no. Pero el tema es que si te ubican ya en las disposiciones de operaciones simuladas, que seguramente serán de actos en el pasado, pues no sé ahí cuál vaya a ser el criterio de la autoridad, porque ya sucedió alguna modificación por ahí, sobre todo en el tema de prescripción de la acción penal, ¿no? Cuando se modificó el artículo 200, creo, no recuerdo qué número es, el del Código Fiscal de la Federación, el tema de la prescripción, se estableció que, si bien es cierto, era una norma que aumentaba el plazo para que prescribiera la acción penal, la aplicación se hizo de alguna manera retroactiva en beneficio de quien lo quería, por ejemplo, aplicar la seguridad se redujo, antes era más, ahora es menos, pero la aplicación fue que no, que se tenía que regular conforme a las disposiciones anteriores. Aquí también la verdad es que no sé exactamente cuál va a ser el criterio, aunque sea transitorio, pero sobre todo porque se van a poder descubrir operaciones inexistentes anteriores en ejercicio de facultades recientes. ¿Qué es lo que está pasando con el 69B? ¿no? Exacto, con las primeras procedimientos que revisaban 2012 y 13 era como operación inexistente, cuando en 2012 o 13 ni siquiera existía ese concepto. Y había entonces que ver, por eso decía yo que el problema es la naturaleza de las cosas. La deducción es un derecho, no es una obligación. Entonces, si es un derecho, pues yo deduje con las reglas del 2012 o el 2013. Por lo tanto, es un derecho adquirido. Es un grupo de valor que ya está. Claro, no, y es un derecho adquirido, ¿no? Si mañana cambia la ley y dicen que ahora son 20 requisitos y yo cumplí con los 3 que existían en ese momento, bueno, pues será pues los 20 requisitos para los subsecuentes, pero no para ese tema. Y en el caso, por ejemplo, de esta teoría de los derechos adquiridos, pues no se ha dicho nada por la Corte al respecto de lo que se comenta. Por ejemplo, el caso también del 5A del Código Fiscal que comenta, bueno, yo creo que es la reforma más delicada del Código Fiscal. La reforma del 5A del Código, pues es interpretar conforme al 5A para 2020 y subsecuentes, o también que ya lo vimos con el 69B, que sí lo especifica, insisto, tiene que ver con esta cuestión de los esquemas reportables, por lo del beneficio fiscal. Con la iniciativa, ¿no? Dice, la iniciativa del presidente, no, ahorita ya con el octavo transitorio nos dice, a ver, esto de los esquemas reportables, esto del beneficio fiscal, tiene que ver a partir del 2020. Se va a ver de ejercicios anteriores si el impacto de lo que se hizo en ejercicios anteriores permea o da beneficio en el 2020. Solamente así podrá ser, pero que lo define que el contribuyente, no un asesor fiscal, que el contribuyente le notifique al SAT que en 2020 está obteniendo beneficios fiscales por algo que aplicó en años anteriores. Eso es lo que dice el octavo transitorio. Por eso, y aprovechando, si las personas preguntan sobre las dos nuevas figuras que están incorporando al Código Fiscal de la Federación, que son el asesor fiscal y el tercer colaborador fiscal, un tercer colaborador fiscal. Digo, hay que estar muy pendiente de las filtraciones, digo, de agua, ¿no? La humedad y todo eso. Ojalá fuera eso, ¿no? Ojalá fuera eso. Pero de la figura de los asesores fiscales, yo le decía aquí al doctor que bueno, quedaba abierto con la iniciativa, que todos, absolutamente, hasta yo creo que el que abre la puerta, si tenía algo que ver con la administración, la implementación de un plano proyecto que generara beneficios fiscales, pues es lo que limpia los baños, ¿no? Era ya asesor fiscal por estar participando en un esquema reportado, pero finalmente dijeron que no, que va a ser solamente aquel que ya sus actividades son cotidianamente de asesoría fiscal. Y que, bueno, pues aquí hay una situación que me gustaría ustedes me retroalimentaran para las personas que nos escuchan,
Antes era solo participar en el diseño, implementación, organización, administración de un esquema que considera la autoridad reportable. Hoy ese asesor fiscal, además de tener esas funciones, tiene que hacerlo en su totalidad. Es algo que cambiaron en la Comisión de Hacienda. ¿Qué les parece esto? Perdón, no sé si a lo mejor me permitan. No, No sé si a lo mejor realmente sea muy similar a lo que están ya involucrando el llamado compliance empresarial, que tiene que ver con el asesor técnico, porque tiene que existir como parte precisamente de la figura jurídica de la responsabilidad penal para personas jurídicas, que no haya existido un control organizacional de la misma empresa. Y por eso se crea el llamado compliance empresarial, pero tiene que existir también un asesor técnico. No sé si realmente tenga que ver con esta misma figura, No. Porque realmente ese asesor técnico va a tener la misma responsabilidad solidaria con el representante legal cuando incurre en un hecho delictivo, Sí, pero- por no generar ese control. Y hay que también tener esa situación presente, considerarlo. Claro. Pero no, eso tiene que ver en que se implemente algo llamado plan, llamado proyecto, para efectos de obtener beneficios fiscales. Y que bueno, si los beneficios fiscales son estímulos y beneficios ya establecidos en discusiones fiscales, pues entonces creo que no habría posibilidad de esquema. Pero bueno, ¿qué tal esto de los asesores? Bueno, el primer tema, que es el del tercer colaborador fiscal, pues prácticamente lo que están haciendo, yo creo que no es nada nuevo, sino es simplemente, digamos que regular o legalizar lo que vienen siendo las denuncias a las autoridades. Las denuncias, todos sabemos que esas se presentan por cualquiera. Esas denuncias es el ejercicio de un derecho de petición que se puede presentar por cualquiera, y pues cualquiera puede decir: mi vecino hace esto, mi otro vecino tal, etcétera, etcétera. El tema más que nada yo creo que va encaminado a, de alguna forma, a generar incertidumbre entre las personas, ¿no? Y que pues ahí yo me iría, hay un teórico, un filósofo que inglés, Richard Rorty, que dice: genera caos e incertidumbre con los de abajo, para que los de arriba pues estén totalmente digamos tranquilos de lo que están haciendo, ¿no? Y yo creo que el tema más que nada va encaminado a eso, ¿no? El hecho de que el tercero, incluso, bueno, por lo menos de la iniciativa, el premio que tenía era entrar a los sorteos en las loterías fiscales, lo cual es una verdadera aberración. Cuando mucho 10,000 le van a dar un billete, así es, le van a dar un billete a ver si te ganas algo, ¿no? Entonces, en realidad lo que va a hacer pues es una bola de chantajes, ¿no? Entonces, el chantaje del que trabaja en el despacho de un contador, el chantaje del que trabaja en la misma empresa, el chantaje del de la competencia, el chantaje de cualquiera, que lo único que va a hacer pues es generar mayor incertidumbre en los particulares, y lejos de que estén, digamos, enfilados a su trabajo o dedicados a lo que viene siendo su actividad comercial o productiva que corresponda, pues es nada más desviar la atención a cosas totalmente absurdas, ¿no? Yo creo que el tercero le veo muy poco futuro. Lo que se me hace paradójico es que los sorteos y las rifas fiscales estas nacieron en la época de la extrema derecha de Calderón, y yo hoy estamos, no sé ya en dónde, pero el asunto es que en esta posición ahora retomamos cosas que le correspondían, y que al final, en el tiempo de esos sorteos fiscales, no sé, a su mejor opinión, yo creo que eso nunca funcionó, y por eso los desaparecieron, porque fue un fracaso. Y yo creo que el tema del tercero pues es más que nada como para generar esa incertidumbre y ese... Aunque dice que esta situación implica solamente para efecto de lo del 69, o sea, de las compras de facturas, solamente, y le solicitan a ese tercer colaborador fiscal que tenga información que permita a la autoridad, y ese permita, o sea, que se va a robar la información y se la va a dar a la autoridad, y la autoridad ¿cómo la hace válida? ¿O se puede aceptar testimonial de esto? Por eso creo que son las famosas denuncias que se presentan, Las delaciones anónimas. Así es, y que se presentan, y que yo imagino que tienen un cesto de asuntos varios de ahí a ver cuándo, ¿no? Y entonces pues ahí se juntan, y Claro. pues va a ser nada más para generar incertidumbre entre los particulares. Al final el premio del sorteo fiscal pues se me hace así como que algo absurdo. Sí, y el tema del tercero, pues yo creo que, como dicen ahí, el río revuelto, ganancia de pescadores, y el pescador va a ser aquel tercero que
se ponga abusado y ande chantajeando a alguien toda la vida, porque en realidad eso, claro, eso es lo que va a suceder generar con esto, pero bueno, esa es la perspectiva. La perspectiva es que se genere esa incertidumbre, porque también va a ser una forma de fiscalizar horizontalmente, ¿no? Claro. Y la fiscalización horizontal es pues tratarme de portar bien hasta con los que tengo junto, para que no exista problema de que al ratito estos mismos me estén pues chantajeando, porque en realidad la palabra es el chantaje. ¿Y qué tal los asesores, mi estimado? Pues recordemos que la iniciativa era de ambos lados, ¿no? Tenía que reportar tanto el asesor fiscal como quien recibía el esquema reportable, tenía que presentar este aviso de esquema reportable de los dos, porque si no las sanciones además eran tremendas, ¿no? Para ambos. Estaba la iniciativa así. Entiendo que de 50,000 a 20 millones de pesos. ¿La multa? Sí. La multa. Sí, por no reportar, ¿no? ¿En serio? Por no revelar el esquema reportable. Sí. 50,000 la mínima, 20 millones la máxima. Creo que el patrón también ya lo eliminaron en la propuesta. El registrarse. Ya no va a ser necesario registrarse como asesor fiscal, pero esos eran 100,000 pesitos. Hasta 2021, ¿no? No, eliminaron de plano revelar los esquemas reportables. Si es a partir del 2021, voy a revelar los del 2020. Y es una obligación solo para el contribuyente. Para el asesor fiscal. Si el contribuyente no tiene asesor fiscal o no hay perfil de asesor fiscal, entonces el contribuyente es el que debe de revelar ese esquema. Así es. Y finalmente, pues lo que busca pues la modificación de este conjunto de reformas es generar pues sí todo este tema con lo que inicié yo mi charla, de una relación cada vez más ríspida con la autoridad, ¿no? La autoridad cada vez con dientes más afilados, yo así lo veo, con una posibilidad de recaudar mucho más agresiva ante estas modificaciones, y definitivamente creo que para allá va la orientación. Aparte nos los avisaron con cierto tiempo, afortunadamente creo que es lo único que es rescatable, porque cuando el presupuesto de egresos el año pasado dijo que tenía un hoyo financiero ahí que le reportaron a las universidades, y salieron a protestar y dijeron, bueno, vamos a ver de dónde sacamos el dinero que falta, y dijeron, vamos a atacar a los que emiten comprobantes fiscales. Ese fue el anuncio, que lo están cumpliendo a cabalidad, y bueno, anunciaron eso desde el año pasado, y creo que toda la modificación finalmente va para allá, ¿no? Atacar esos esquemas que ciertamente sí se había muerto ya una fiesta, como tú lo mencionabas al principio, pero creo que esta no es la forma. La verdad es que sí, el tema de criminalizar, de endurecer las medidas, sobre todo en materia penal, es lo que le da una gravedad que creo yo pues va a trascender finalmente los derechos de los contribuyentes de manera grave y destacada, ¿no? Ahí el antecedente de la persecución, digamos, a los asesores fiscales nace de la época de Calderón, un poquito antes, con la reforma del 28 de junio del 2006, ¿no? Una semana antes de las elecciones, fue que se inventaron, por así decirlo, el 33 fracción primera inciso H, que son los criterios no vinculativos, ¿no? Y si recuerdan el tema de los criterios no vinculativos, pues como su nombre lo dice, no son obligatorios, sin embargo obligaban a dos, obligan a dos, ¿no? El 52 de código obliga a los auditores a reportar esos criterios no vinculativos en los dictámenes, ¿no? Y si no, pues son susceptibles de una suspensión, incluso hasta, bueno, la administración ya no se la brincaron, suspensión o cancelación del registro, ¿no? Como contador público inscrito en el SAT. Y luego en el criterio no vinculativo también alcanzaba a los asesores fiscales. El artículo 89 del Código Fiscal, que ahí está vigente todavía, ¿no? Y es parte de lo que muchas veces vale la pena en estos temas hablar de lo que es el derecho vigente y el derecho viviente, ¿no? Porque el derecho vigente son una bola de todo lo que estamos platicando hoy, es derecho vigente. Habría que ver de todo lo que estamos viendo, ¿no? Cuánto en verdad va a ser derecho viviente, es decir, que efectivamente suceda, ¿no? Pero bueno, una de las funciones de este derecho vigente es la simbología del derecho, ¿no? Que como está simbólicamente ahí, pues todo el mundo digamos que se cuadra hasta este momento, aplique, ¿no? hasta este momento, aplique, ¿no? Pero claro. Bueno, a lo que voy es que en el tema del artículo 89 del código, que ahí está, y diríamos que es derecho vigente, aunque no derecho viviente, el artículo 89 del código pues hace mención de que todos aquellos que emiten opiniones por escrito tienen que precisar si esa opinión que están plasmando es o no contraria a los criterios no vinculativos, y entonces si esa opinión de ese asesor fiscal es contraria a un criterio vinculativo, lo tiene que manifestar, pero si no lo dice,
pues la multa creo que va como de 20 a 50 mil pesos. Y ahí está una disposición, digamos, aventada por ahí dentro del derecho vigente, y que bueno, pues todo esto como que ha tenido ese, digamos, ese antecedente ya desde la época del tiempo de Calderón, cuando empezaron a crear toda esta serie de reformas. Y bueno, yo creo que el paso gigante pues se ha dado precisamente hoy con este tema de los asesores fiscales, que bueno, ahí sí, salvo su mejor opinión, yo creo que en el caso en particular diría que muchos de verdad, digamos que abusaron honestamente de todos estos esquemas y que son totalmente arbitrarios, pero yo creo que ya ni siquiera eran agresivos, con el perdón de la palabra, yo creo que eran hasta estúpidos, ¿no? O sea, ni siquiera había una interpretación adecuada de la ley, sino que hacían castillos de arena, y en esos castillos de arena los compraba la gente, y los compraba metiéndose en problemas que ni siquiera dimensionaban, pero que en realidad era, pues, la verdad, una verdadera aberración, ¿no? Los vieron en alguna parte, los intentaron perfeccionar, lo copiaron del de junto, ¿no? Y entonces hicieron cosas que la verdad ni tenían lógica, y todo eso pues también fue un abuso excesivo, claro. Que se llevó, y bueno, pues la consecuencia es precisamente ahora lo que está sucediendo. Pero el tema de esta persecución, digamos, a los asesores pues no es nueva. Yo creo que se endureció más en el tiempo de Calderón, con esta reforma del 28 de junio del 2006, ¿no? Y luego pues toda esta regulación que se ha ido implementando para incluso el sexenio pasado, pues todas las cancelaciones de las revocaciones o las suspensiones, mejor dicho, de los contadores públicos, ¿no? La suspensión del registro, del dictamen, ¿no? Entonces todo esto pues ha ido encaminando precisamente a esta situación. Y también un papel importante es el que ha hecho la Prodecon, porque la Prodecon lo que ha hecho es como que sustituir a esos asesores fiscales y bueno, tratar de que de alguna manera se monopolice por ese lado la asesoría fiscal por medio de la Prodecon, como que para tratar de irlos quitando. Y bueno, toda la política de que en el ambiente, por ejemplo, de la materia fiscal, pues ya no necesitas contadores, que es muy sencillo meterte a la computadora y ahí llenar tus datos y tal. Pues bueno, todo eso, digo, es una cuestión que no es algo aislado, sino que es algo que se ha estado dando poco a poco, y bueno, hoy es el último paso, digamos, para llegar a esta serie de reportes. Muy bien, pues estamos observando ya, seguramente por la hora, algunos de nuestros amigos ya se retiraron, pero aquí dice Porfirio Suárez, aquí sigo y la O es hasta que por él. Sin embargo, pues bueno, vamos a dar por finalizado, no sin antes que cada uno de quienes me han hecho el honor de acompañarme den su último punto de vista reflexivo, para que ustedes conozcan un poco más de lo que ellos piensan respecto de lo que se ha vertido aquí en esta mesa. Inicio con el doctor Miguel Ángel de la Fuente Ponce, muy agradecido por la presencia. Y bueno, ¿qué podemos decirle aparte de tantas malas noticias? Sí, alguien tiene que dar las malas noticias. No, y alguien tiene que hacer el trabajo sucio, la verdad. En primer término, muy agradecido realmente por la invitación y obviamente por haber compartido la mesa con tan buenos conocedores de la materia, ¿no? Definitivamente, el consejo que puedo darles es que realmente no se despeguen de sus contadores, no se despeguen de sus abogados fiscalistas, y sobre todo tengan presente que por cualquier acción realmente el SAT puede generar una querella. Hay realmente delitos, cientos de delitos, y lo digo así abiertamente, cientos de delitos que por una coma, por una palabra ya es un delito. Una omisión es un delito, una acción es un delito. Hay que realmente acercarnos a los profesionales de la contabilidad, de las cuestiones fiscales, para que realmente podamos ver hasta dónde puede tener una consecuencia un acto, una omisión. Y si me permiten, lo comentaba yo con una amiga el día de ayer, me dijo, ¿sabes qué? Es que vendí una casa y todo este rollo, pero ¿sabes qué? Ya me di cuenta que excedí a lo mejor $1,000,000 y ya se metió en una situación de incertidumbre, de preocupación, y me dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Me van a procesar? Y yo, espérame, aguántame, vamos con un conocedor y que nos explique realmente fiscalmente cómo puede hacerle, contablemente cómo lo puede hacer, porque la gente va a entrar en ese estado ya de desconocimiento y sobre todo de zozobra. A la primera invitación, a la mejor notificación o invitación de la autoridad fiscal, se va a crear un caos. Es preferible que mejor se acerquen a los profesionales, a los que conocen de la materia,
y sobre todo que tengan realmente resultados ya materiales, porque aquí ya no está de que no te preocupes, no pasa nada, no, hay que hacer, porque si no lo hacen, señores, puede llegar ya la situación de PGR y ahí sí va a ser un poquito tarde. Realmente un placer compartir la mesa con ustedes. Muchas gracias. Mi estimado maestro Edgardo Rodríguez Arabia. Pues igual agradecerte muchísimo la invitación el día de hoy, la verdad muy enriquecedor escuchar también a doctor Cimino, al doctor. La verdad es que yo me quedo con la idea de que el primer objetivo que buscó el gobierno con esta iniciativa era buscar persuadir a quien adquiere comprobantes de operaciones simuladas con este tema grave de la cuestión penal. Creo que lo ha logrado, ¿no? Yo pensaría que esa parte es relevante porque finalmente lo que buscaban era eso, ¿no? Buscar desincentivar el consumo de estos esquemas que ya, como había apuntado el doctor, eran exagerados, eran absurdos. Hay quien se vendía como asesor fiscal vendiendo facturas, por ejemplo, ¿no? O sea, esa era la asesoría, ¿no? Entonces, honestamente, pues hasta dónde llegó esto, pues hasta este punto, precisamente, donde ya el gobierno dice, ya basta, se acabó la fiesta y es momento de pagar, ¿no? Pues la cruda realidad, y yo creo que nos alcanzó a todos este momento. Sin embargo, creo que el tema de medir a todos de la misma manera es lo que resulta preocupante, y es a donde tenemos que dar la batalla, ¿no? En la academia, como bien mencionaba, bien apuntado hace un momento, en el litigio hay que buscar que esa claridad de los conceptos que ahorita no están definidos se aclaren por parte de la Corte, que vayamos peleando hasta esas instancias, tratando de modificar criterios que están ahí, que nos desaniman, porque efectivamente ver estos criterios, esta interpretación y este sesgo al tema fiscal de no querer tocarlo ni con el pétalo de una rosa porque se cae la recaudación, tendremos que impulsar de alguna manera, de alguna forma, a través de la impugnación, a través de conceptos más claros, tratar de que se modifiquen estos criterios y volver a retomar estos temas de la contabilidad electrónica y su inconstitucionalidad. Yo creo que no estaría de más, ahora que ya están concretándose materialmente agravios en perjuicio de los contribuyentes, de los derechos fundamentales del pagador de impuestos. Creo que es momento de dar esa batalla, y hay que darla pues en todos los ámbitos, ¿no? En el académico, en estas instancias donde estamos platicando, en el litigio. Entonces yo me quedaría con eso, y pues obviamente muy agradecido por compartir con ustedes y la oportunidad pues de expresarnos en este programa. Muchísimas gracias, mi estimado amigo. Doctor Silvino Vergara Navas. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Hay muchas cosas que comentar así como de conclusión. Nada más hay una tarea así como que pendiente de la lista que tenías, que creo que por tiempo ya no dio tiempo, digamos. El 73 de código, que habla del cumplimiento espontáneo, por ahí te puse una notita que decía a veces, ¿no? Entonces habría que darle una revisada al 73 con el 81 de código, porque ya no va a ser la regla general de que cumplo con la obligación fuera de plazo y ya no hay multa. Ahora va a ser en ciertos casos sí y en ciertos no. Entonces el 73 de código, relacionarlo con el 81, yo creo que quedaría de tarea, porque tengo entendido que el 73 pasó así como que igualito, no hay una modificación desde la iniciativa del presidente. Ya sí hay una pequeña variante ahí en su contenido, pero en una fracción, pero en el par del primer párrafo creo que está igual, pero bueno, todavía son temas ahí que habría que analizar. Sí. Pero bueno, pareciera que ya esto del cumplimiento espontáneo va a quedar así como que a veces, ¿no? Ese es un tema. Y luego, bueno, pues agradecerte la oportunidad. Yo creo que fue enriquecedor muchas cosas de las que vemos a veces el tema desde otra perspectiva, y cuando lo vemos con especialistas como ustedes, pues la verdad ve uno otros puntos de vista, otras cosas distintas. Y bueno, pues al final del camino yo creo que lo que tendríamos que apelar, como bien lo decía ahorita el maestro, es que si en realidad queremos apelar a un Estado de Derecho en este país, pues tenemos que tomar en consideración los dos ejes que tiene este Estado de Derecho, que desafortunadamente cada día lo estamos corrompiendo más, ¿no? Uno, el principio de legalidad, que hoy pareciera que es cada quien que haga lo que quiera, y por otro lado la división de poderes, que hoy también pareciera que todos hagan lo que se les antoje, ¿no? Y entonces, en el tema de lo que comentaba de las verificaciones del domicilio, pues el problema que tenemos con las verificaciones del domicilio es que lejos de que verifiquen el domicilio lo están juzgando.
el juzgador es el poder judicial, no la autoridad administrativa. Entonces, si desde la academia apelamos que el Estado de Derecho es los dos ejes del principio de legalidad y la división de poderes, necesitamos impulsar esto en los medios de defensa, ¿no? Que es importantísimo lo que dice la academia para que permee en los medios de defensa, para que permee en la práctica, y que al final el principio de legalidad y la división de poderes es el límite al poder en este caso al poder tributario, al poder estatal, y que bueno, pues es necesario que se mantenga, porque si no se generan este tipo de abusos y al final arbitrariedades que, lejos de que incluso beneficien al Estado, yo creo que más que beneficiar al Estado generan mayor corrupción, ¿no? Y si hoy la administración pública, que tiene el buen deseo de acabar con la corrupción, creo que no es el camino el hacer que todo el mundo haga lo que quiera. Por eso es importante este principio de legalidad y el tema de la división de poderes. Y otro tema que está pendiente y que desafortunadamente ya no platicamos, pues fue algo muy grave que se dio la semana pasada. No recuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, tengo entendido que fue la antepasada, que en las declaraciones del ministro de la Suprema Corte sostuvo que en la época de Calderón pues hubo muchos asuntos en los cuales había presiones políticas en relación con las decisiones de la Corte. Pues efectivamente, de lo que usted platicaba era precisamente que los cambios abismales de un criterio coherente y garantista del Poder Judicial se rompió a partir de las decisiones en el tiempo de la administración pública de Calderón, y el que la Corte haya hoy sostenido que existieron estos problemas de presiones políticas, pues entonces eso significa que esas jurisprudencias están viciadas de origen, y es algo que no es una noticia nada más así como que ya pasó y mañana hablemos de fútbol, sino que el tema es muy grave, que deberíamos desde la academia pues puntualizarlo, porque entonces ese cambio abismal de ese criterio garantista, este criterio totalmente de sentencias políticas y recaudatorias, pues están generando esto. Yo me viene a la mente el tema, por ejemplo, de la jurisprudencia que establecía que la litis es abierta, pero las pruebas que no resisten las instancias anteriores ya no son materia del juicio contencioso, vienen de todas esas políticas. El tema del IDE, la constitucionalidad del IDE, el tema de la constitucionalidad del IETU. Hoy tenemos créditos tan amplios y tan grandes que la autoridad actual no se ha dado cuenta, y es que hoy tenemos créditos de contribuyentes que deben de ese tiempo, porque está sumando el ISR y el IETU. Entonces, en lugar de deber un impuesto, deben los dos. Entonces, ¿qué pasa? Pues en las cuentas públicas hay unas cantidades enormes que la verdad son totalmente absurdas, y es una decisión de la Corte que al final sostiene que el artículo 8 de la ley del IETU es constitucional, y está bien que le sumen los dos cuando le finquen un crédito fiscal. Entonces, todo esto yo creo que es un tema, la verdad, preocupante desde la academia, preocupante desde el ejercicio de estas mesas de trabajo, el hecho de que la Corte haya sostenido que hubo esa presión, y pues no es nada más un dato así como que zodiacal, digamos, ¿no? Sino que es un dato muy fuerte, muy agudo, que ojalá y se le dé seguimiento suficiente, ¿no? Revelador de lo que ha cambiado un derecho fiscal, pues digamos, desde el punto de vista un poquito más garantista a uno totalmente arbitrario. Muy bien. De lo que decíamos, para no dejarlo pendiente, lo del artículo 73, la iniciativa propuso: no se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales, o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor del caso fortuito, excepto cuando expresamente se indique lo contrario. Esa es la parte que, bueno, en la Comisión de Hacienda le quitaron ya lo de excepto cuando expresamente se indique lo contrario. Entonces quedó hasta caso fortuito. Y luego dicen, y luego tiene punto y seguido y dice: se considerará que el cumplimiento de las no hay reforma, digamos. No hay reforma. Bueno, ojalá. O sea, de una vez para poder aclararlo. Sí, porque el tema, por ejemplo, del artículo 81 establece, por ejemplo, en el caso del 81, fracción 41, habla que la infracción del envío de la contabilidad es también presentarla fuera del plazo de ley. Así es. Entonces, el 81, fracción 41, en relación con el 73, pues hay una antinomia, ¿no? Es decir, hay una contradicción entre uno y otro, ¿no? Y bueno, aquí lo que estaban tratando de hacer era legitimar esa contradicción, ¿no? O legalizar esa contradicción. Pero ya finalmente no pasó. Y antes de despedir, Gaby Porras, saludos. Josephine Barrett, así es, saludos de Jalapa, Veracruz. Gracias por compartir esos interesantes temas, y a todos ustedes también que estuvieron ahí, que le dieron like a esta publicación. Los invitamos a compartir este video. Definitivamente, bueno, en el ámbito profesional
siempre he escuchado lo del que el contribuyente debe pagar de acuerdo a su capacidad tributaria, y me he encontrado con muchos contribuyentes que pagan cantidades que no deben de pagar, pagan grandes cantidades por no tener una debida asesoría fiscal, por no estar, como dice el doctor aquí, apegados a sus contadores. Tratan obviamente de minimizar ese costo cuando realmente ahora lo tienen que valorar más que nunca. Eso no es un gasto. El tener un buen asesor fiscal es toda una inversión. Tiene ya no solamente que ver con el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino también tiene que ver con la certidumbre que ustedes deben de considerar a la hora de pegar la cabeza en la almohada. Así que bueno, pues ustedes considérenlo, de verdad, considérenlo como gente que está debidamente actualizada, debidamente capacitada. Y bueno, mientras tanto, aquí en Estrategia Intelectual seguiremos con ese objetivo de poder informarles y de que gracias a personas como las que nosotros en este momento nos acompañan, nos brindan como herramientas, como mucha seguridad al escucharlos, de saber que sí hay mucho por hacer, pero que sí hay muchas soluciones. Yo soy Félix Vallejo, a nombre de Estrategia Intelectual, de su directora general Jessica Estrada Santana, a nombre de todos quienes están aquí en la mesa, les agradezco mucho, les mandamos un gran abrazo y que sea una gran semana. Hasta pronto.